Buenas tardes. Sesiona la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá para llevar a cabo la audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso que adelanta Pedro Luis Camargo y otros contra Salud Total EPS y Capital Salud. Quienes comparecen, por favor, se identifican. Comencemos por la parte demandante. Es suficiente que nos señalen el nombre, a quién representan y quiénes concurren, si son los demandantes propiamente dichos. Muy buenas tardes a todos los presentes a esta diligencia. Mi nombre es José Ignacio Lacutir Armenta y represento a la parte actora. Buenas tardes, mi nombre es María Concepción Camargo y soy la demandante, una de las demandantes. Buenas tardes, soy Pedro Luis Camargo, soy el demandante. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Camargo, también soy parte demandante. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Diana Angélica Martínez Lemos, apoderada de Salud Total EPS. Muy amables. Le concedo entonces el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que sustente su recurso, precisándole que la sala tiene pleno conocimiento de los hechos que ustedes han alegado, de las pruebas practicadas, de la decisión y de sus argumentos, así que lo invito respetuosamente a que nos concretemos a los reparos que usted formuló. Gracias, señor magistrado. Sí, voy a ser muy concreto. Como he sabido, la decisión que adoptó el ACUO tuvo como fundamento el fundamento fáctico el que en la historia clínica que se aportó y que reposa en el expediente no figura que el servicio de ambulancia para el traslado de la paciente y usuario de la señora Rosa Beatriz Infante a un hospital de mayor nivel, esa solicitud, según la historia clínica, no se hizo a la entidad prestadora de salud Capital Salud, una de las entidades demandadas, sino que como se evidencia en la historia clínica, el operario del Hospital Chapinero en su momento hizo esa solicitud de la ambulancia a Salud Total EPS. Entonces, de ahí deviene el fundamento del ACUO y dada la operación interna que se dio entre estas dos entidades, que Capital Salud absorbió a Salud Total en el año 2011, según consta en el certificado de Cámara de Comercio. Ese fundamento fáctico fue el que tuvo como argumento el ACUO para tomar la decisión. Y se reprocha esa decisión por cuanto es claro también que en la historia clínica se evidencia que aparece como datos de afiliación Salud Total EPS y como plan de beneficios Capital Salud EPS, figuran las dos. Adicionalmente a ello, el carnet con el que la señora Rosa Beatriz Infante pues solicitaba o presentaba para acceder a los servicios de salud, dice muy claramente que su entidad prestadora de salud es Salud Total EPS. En ningún momento se le informó al usuario y a ninguno de sus familiares que en adelante, desde el año 2011, quien debía prestar los servicios de salud era Capital Salud. Eso no le fue informado de manera alguna, ni por ningún medio, ni a la usuaria, la señora Rosa Beatriz Infante, ni a ninguno de sus familiares.
lo que hacía suponer que Salud Total EPS era la entidad que debía y tenía y continuaba con la obligación, dado el vínculo existente, de seguir prestando los servicios de salud. Luego entonces aquí se presentó una omisión por parte de ambas entidades demandadas de asegurarse, bien sea en los sistemas y bien sea en la carnetización y bien sea informando a los usuarios de que a partir del año 2011, de julio del 2011, que es la fecha de la escritura, quien asumiría las obligaciones en la prestación del servicio de salud ya no iba a ser Salud Total, sino que en adelante iba a ser Capital Salud. Eso nunca se le informó ni al usuario ni a sus familiares. Esa situación indujo a error al operario, al funcionario que en su momento recibió a la señora Rosa Beatriz Infante en el Hospital Chapinero, porque según consta en la historia clínica, esta persona, este funcionario, atendiendo que el carnet que le presentó el usuario decía Salud Total, según esa historia clínica, fue a Salud Total a quien le hizo la solicitud de la ambulancia, y en ningún momento Salud Total informó, porque no consta en la historia clínica ni en ningún otro documento, que quien tenía a cargo la obligación de prestar esos servicios, incluido el servicio de ambulancia, ya no era Salud Total, sino Capital Salud. Y lo que ocurrió, el hecho cierto que aquí se presentó, es que nunca, a pesar de la solicitud, nunca ni Salud Total ni Capital Salud enviaron la ambulancia que la paciente estaba requiriendo, y como está demostrado en el expediente, fue decisivo para el resultado, el desenlace que se conoce del fallecimiento de la usuaria, de la señora Rosa Beatriz Infante. Entonces, aquí lo que se reprocha es que esa omisión, tanto de Salud Total como de Capital Salud, en coordinar y disponer todo lo necesario para que esta situación no se presentara, esto es, que existiera duda, existiera falta de información por parte de las entidades prestadoras, por las instituciones prestadoras de salud, a donde podría acudir la usuaria, y al solicitar cualquier tipo de servicios médicos de prestación de salud, que no se presentara estos errores y digamos que estos errores produjeran causaran un daño, como en efecto en este caso sucedió. Entonces se previene, se debía prevenir que se presentara esa situación, esa confusión, dada la operación interna, que por lo menos debía habérselo informado a los usuarios y a las distintas IPS donde podría acudir los usuarios para solicitar esa atención. Eso, en el expediente no hay ninguna documentación que indique que o bien Salud Total o bien Capital Salud hayan informado de esa situación, de que desde el 2011 en adelante quien asumía la obligación de prestar el servicio de salud era Capital Salud y ya no Salud Total EPS. Entonces, esa omisión no tiene por qué trasladársele al usuario, y el usuario no tiene por qué cargar con esa situación de que por esa omisión en la información oportuna de ese cambio interno que se dio entre las dos entidades prestadoras de salud, se presentaran negligencia en la prestación de ese servicio de salud, como en efecto aquí en este caso se presentó, y claramente se concretó en el no envío de la ambulancia que estaba requiriendo con urgencia la usuaria para el traslado a un hospital de mayor nivel, como lo indicaron los médicos que
que la atendieron en el hospital Chapinero para que en el hospital de mayor nivel le practicaran de inmediato los procedimientos que, como ahí está demostrado también, requería de forma urgente. Entonces, esa falta de coordinación entre Salud Total y Capital Salud devino en el no envío, en la dificultad y en el no envío, y ni siquiera en informar la imposibilidad de enviar esa ambulancia, porque es que ni siquiera informaron, por Salud Total, a quien se acudió, no informó que ya ellos no tenían la obligación de enviar esa ambulancia, porque si de haberlo informado, pues el operador seguramente habría hecho la solicitud a Capital Salud, pero en la historia clínica ni siquiera está el hecho mínimo de que se informara que ya Salud Total no era quien tenía la obligación a cargo de prestar ese servicio de ambulancia. Luego, no se considera, hombre, que el usuario sea quien deba padecer esa falta de coordinación, de organización, que se presentó evidentemente entre las dos entidades al no informar y al no disponer todo lo necesario para que estas situaciones de confusión en la obligación de prestación del servicio, evitar que se presentara, y lamentablemente con desenlaces que lamentar como en el presente caso, que evidentemente produjo un daño que en su momento se expuso con todas las pruebas en qué consistieron esos daños, y reposan en el expediente igualmente pues las pruebas que respaldan esa petición que se hizo en el escrito de demanda. Es por ello que se solicita que se revoque esa decisión del ACUO y en su lugar se emita fallo, sentencia, concediendo las pretensiones de la parte actora según lo que se expuso en la demanda. Y también para terminar, me manifiestan los actores que les pareció demasiado excesiva la condena en costas que se impuso, que ellos no están en capacidad económica de asumir esa suma de dinero, que les parece supremamente exagerada, y también lo expongo aquí y lo manifiesto en esta oportunidad, porque es lo que me han manifestado la parte actora, y este apoderado pues comparte esa que es excesiva la suma que se impuso por parte de la CU. En esos términos dejo expuestos de manera muy concreta la sustentación al recurso de apelación que se presentó contra el fallo de primera instancia. Muchas gracias. Gracias, abogado. Para la réplica le concedo el uso de la palabra. Parte demandada. Mil gracias. Para empezar, la posición respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte activa en cuanto al pronunciamiento de primera instancia proferido en el proceso que hoy nos ocupa, es importante resaltar que Capital Salud y Salud Total EPS son dos personas jurídicas totalmente independientes, como quedó probado en el expediente. Se realizó una escisión societaria, naciendo al mundo jurídico dos personas independientes con obligaciones totalmente independientes, siendo así como los afiliados que fueron trasladados a Capital Salud deben recibir la cobertura del Sistema General de Salud por parte de la EPS encargada de ello. En ese orden de ideas, es importante resaltar que para la fecha de la ocurrencia de los hechos, la señora Rosa Infante se encontraba afiliada a Capital Salud y era ella quien tenía que responder por la prestación de servicios de salud. Así pues, teniendo en cuenta que da cuenta la documental
de dicha situación, de dicha afiliación a una EPS diferente a la cual hoy represento, no se encuentran reunidos los requisitos para la responsabilidad médica. Si bien existe un hecho dañoso, no existe un nexo causal entre el mismo y mi representada. Valga aclarar también que el sistema de referencia y contrarreferencia en salud está en cabeza de la IPS que tiene la garantía del paciente. Así pues, es ella quien debe verificar, es la institución prestadora de salud quien debe verificar qué persona se encuentra afiliada a qué EPS y encargarse del trámite correspondiente para la remisión necesaria a un nivel superior, independientemente del que sea. Si bien es cierto, la historia clínica da cuenta de que había un convenio de Capital Salud, ello no es óbice para pretender una responsabilidad por parte de mi representada, quien no tenía la obligación de brindar cobertura en salud a la señora Rosa Infante, dado que su asegurador en salud era Capital Salud. De igual manera, la historia clínica, el diligenciamiento de la historia clínica está en cabeza de los funcionarios de la IPS tratante. Así pues, no puede responsabilizarse a mi representada por cómo se diligenció y qué trato se le dio, qué trámite administrativo se le dio a la remisión de la señora Rosa. Lamentablemente esto devino en su fallecimiento, pero esta no es un daño que haya sido ocasionado por Salud Total EPS. En mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta toda la documental obrante en el expediente, que incluso en la testimonial había una confusión con el tema de que la señora contaba con un carnet que le había sido expedido cuando se encontraba afiliada a Salud Total EPS en régimen subsidiado. Sin embargo, bien es conocido que para acceder a los servicios de salud en cualquier institución prestadora de salud no es necesario presentar otro documento diferente a la cédula de ciudadanía y ya las IPS se deben encargar de los trámites pertinentes. En ese orden de ideas solicito de manera muy respetuosa, en nombre de mi representada, que se confirme el fallo proferido en primera instancia. Mil gracias. Muchas gracias, abogada. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para deliberar y nos esperan, por favor, aquí, al cabo de los cuales tomaremos la decisión respectiva. Se reanuda la audiencia para emitir el fallo correspondiente. No haremos un recuento de los hechos que ustedes los conocen a cabalidad y así lo autoriza el Código General del Proceso, así que vamos directamente a las razones de nuestra decisión. Cerramos la puerta, por favor. Claramente lo primero que se discute es la legitimación de Salud Total para resistir la pretensión que se ha formulado, razón por la cual nos ocuparemos en primer lugar de ese tema y después de la discusión en general de la viabilidad o no de la pretensión frente a la misma Salud Total y o frente a Capital Salud. En lo que tiene que ver a Salud Total como EPS a la cual, según se alegó, estaba afiliada la señora Infante, la sala concluye que tiene toda la razón la parte demandada en el sentido de señalar que Salud Total no tiene legitimación en este caso para resistir la pretensión, porque si bien es cierto que en el carnet de la señora figuraba Salud Total como la empresa promotora de salud en el régimen subsidiado a la cual estaba afiliada, las demás pruebas del proceso revelan que la EPS a la cual ella pertenecía era Capital Salud, como lo refleja la certificación que emitió la misma empresa Capital Salud EPS o el certificado de afiliación
del FOSIGA, también lo revela el Registro Único de Afiliados a la Protección Social, y se desprende incluso de la documentación relativa a la formación de la Sociedad Capital Salud, de la escisión que se hizo de la Sociedad Salud Total, que en un primer momento incluía no solo el régimen contributivo, sino también el régimen subsidiado, sino también de la absorción que hizo después Capital Salud EPSS de Salud Total EPSS, como se revela en la escritura pública 1595 de 12 de julio de 2011, otorgada en la notaría 11. De manera pues que, de conformidad con los documentos a los que me acabo de referir, es claro, e incluso en la misma historia clínica quedó señalado de alguna manera que la entidad responsable de los servicios de asistencia médica a la señora Infante era Capital Salud y no Salud Total EPS, razón por la cual fue correcta la decisión que tomó el juez o la juez en el sentido de negar las pretensiones respecto de esta entidad. Pero aun si se aceptara en gracia de discusión que podría examinarse la pretensión que formularon los demandantes por alguna, digamos, vinculación aparente, dada lo expresado en el carnet en el que se señala Salud Total, y lo que vamos a decir también va a aplicar a Capital Salud, las pretensiones no podían prosperar por dos razones fundamentales. La primera es porque en el expediente no fue probado que efectivamente hubo un requerimiento de ambulancia tal cual se menciona en la historia clínica. La única prueba que existe de ese requerimiento de una ambulancia medicalizada es la que aparece en la historia clínica, pero no existe ningún otro documento que respalde lo que allí se dice. En este punto es importante resaltar que la historia clínica no es una prueba única y plena prueba de todo lo que se dice en la historia clínica. La historia clínica es un documento que, según el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, constituye un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, razón por la cual en principio es necesario acudir a esa historia clínica para verificar qué fue lo que hizo el personal médico en relación con la paciente, y todo cuanto allí diga ese personal médico, el propio galeno, las enfermeras, pues es una prueba importante para efectos de establecer ese estado en el que se encontraba la paciente. Pero el dato que aquí se reflejó no concierne al estado de salud, sino a un requerimiento de una ambulancia que incluso no fue hecho por el propio operador que en la historia clínica se dice que lo habría hecho. Si se revisa las notas que aparecen en la historia clínica, específicamente a las 2:16 de la mañana, a las 2:48 de esa mañana y a las 3:58, allí se dijo, por ejemplo, en las 2:16, el último informe verbal del radiooperador de turno informa posible aceptación en Hospital El Tunal, pero falta que Salud Total genere orden. Pero no aparece quién fue la persona que hizo esa anotación, quién es el operador de turno, como para afirmar que efectivamente hubo un requerimiento a Salud Total o a alguna otra entidad de una ambulancia. Y esto es importante destacarlo porque, como lo ha señalado la jurisprudencia, la historia clínica tiene que examinarse en conjunto con todas las pruebas que obran en el proceso. En este caso, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia, en el expediente 15.746/2014, señaló, comillas, de todas maneras, su mérito probatorio debe establecerse de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiendo ser apreciada en conjunto con las pruebas restantes, máxime cuando su contenido se refiere a conceptos que en muchos casos son ajenos al conocimiento del funcionario. Entonces, como en este caso el dato que se consignó en la historia clínica no concierne propiamente al estado de salud, sino a un requerimiento de logística, no es posible afirmar por el solo hecho de lo que se dice en la historia clínica que hubo un requerimiento de ambulancia específicamente a Salud Total. Y esto se dice si se tiene en cuenta además que al expediente
fue aportada documentación que pone en cierta duda si hubo o no ese requerimiento de ambulancia. Por ejemplo, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, en documento de 1 de junio de 2016, señaló que no se encontraron registros coincidentes relativos a requerimientos de ambulancia. Incluso obra una certificación expedida por Capital Salud el 2 de junio de 2016, en la que expresamente señala que hubo una autorización de servicios médicos e incluso refiere que efectivamente se prestó el servicio de ambulancia medicalizada urbana, aunque ese documento no precisa cuál fue la fecha exacta en que ese servicio se prestó. Luego, el análisis conjunto de las pruebas, incluida por supuesto la historia clínica, pone en seria duda si efectivamente hubo un requerimiento de ambulancia medicalizada para la señora Infante. Pero aún, si la sala examinara el caso sobre la base de que sí hubo un requerimiento de ambulancia por parte del CAMI de Chapinero, sobre la base de lo que dice la historia clínica, en el expediente no existe ninguna evidencia que permita concluir que la demora en la prestación del servicio de ambulancia fue determinante en el deceso de la señora Infante. Y en esto la sala quiere ser muy clara, porque no obstante lo lamentable de las consecuencias que se generaron y siendo muy comprensible que, digamos, su compañero permanente, sus parientes de alguna manera busquen una razón que permita explicar el fallecimiento de ella, en el expediente no aparece ninguna evidencia que permita afirmar que fue por causa de la demora en la prestación del servicio de ambulancia que se produjo el deceso de la señora Infante, sobre todo si se considera que cuando ella llegó al CAMI de Chapinero ya presentaba una patología bastante especial, tenía una pancreatitis avanzada, incluso en la intervención que se le hizo en el hospital El Tunal fue evidenciado que ella tenía una necrosis pancreática extensa, lo que motivó incluso llevarla a la unidad de cuidados intensivos, por lo que no es posible, insistimos en eso, atribuirle a la demora en la prestación del servicio de ambulancia, si es que fue requerido, la consecuencia lamentable que se presentó a propósito de su fallecimiento. En este punto, la sala recuerda que de conformidad con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 13 de septiembre de 2002 en el expediente 6199, en estos casos de responsabilidad médica, afincados por supuesto en el régimen previsto en el artículo 2341 del Código Civil y en el artículo 1604 de esa misma codificación, le corresponde a los demandantes, comillas, demostrar en línea de principio el comportamiento culpable de aquel, se refiere al médico, la EPS, la IPS, en cumplimiento de su obligación, bien sea por incurrir en error de diagnóstico o en su caso de tratamiento, lo mismo que probar la adecuada relación causal entre dicha culpa y el daño por él padecido, lo mismo si es que pretende tener éxito en la reclamación de la indemnización correspondiente, cualquiera que sea el criterio que se tenga sobre la naturaleza jurídica de ese contrato. De manera pues que con estos argumentos la sala concluye que en este proceso no fue demostrada la responsabilidad de las sociedades demandadas, por lo que la juzgadora hizo bien al negar las pretensiones. Su fallo en ese sentido será confirmado. Se ha discutido aquí el tema de las agencias en derecho que fijó la juez. Sin embargo, como usted lo sabe bien, abogado, el tema de las agencias en derecho debe discutirse directamente ante el juez mediante un procedimiento que establece el Código General del Proceso. Allí tiene usted oportunidad de cuestionar por las vías que señala el Código cuál es ese monto o cuál debe ser ese monto. El tribunal no puede en este momento, y menos en sala de decisión, entrar a definir si fue o no correcta esa cuantificación, razón por la cual ese tema queda al margen de nuestra decisión. Por el mérito de lo que se ha expuesto, la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada de fecha 3 de noviembre de 2017 proferida por el Juzgado 38 Civil del Circuito de la Ciudad dentro del proceso de la referencia. Se impone condena en costas de esta instancia a la parte recurrente.
La decisión queda notificada en estrados. Muy bien, no habiéndose dado ninguna observación, como magistrado sustanciador, ordeno incluir como agencias en derecho para esta instancia la suma de 785.000 pesos. Sin otro objeto, se cierra la audiencia.